La respuesta puede constar de 2 palabras o de un párrafo. Tenemos aquí como un ejemplo, ¿no? De las preguntas abiertas en las entrevistas, como los ejemplos, ¿no? ¿Qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocios a negocio en su empresa? ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Una vez que se envían los datos a través del sitio web, ¿cómo se procesan? Pues estas preguntas son así como un ejemplo, ¿no? Que van a ser en una entrevista. Los beneficios de utilizar preguntas abiertas, tenemos estos beneficios, ¿no? El entrevistado baja la guardia, el entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias. Se proveen muchos detalles, se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado. El entrevistado encuentra el proceso más interesante y se permite una mayor espontaneidad. Y el otro tipo tenemos las preguntas cerradas, ¿no? Una pregunta cerrada limita el entrevistado la respuesta disponible. Tal vez usted esté familiarizado con las preguntas cerradas debido a los exámenes de opción múltiple de la universidad. Se le proporciona una pregunta y 5 respuestas y no puede anotar una respuesta propia ya que se considera equivocada. Pues estas pues son así como uno tiene que dar la respuesta que es, ¿no? Y no existe otra respuesta porque ya sería equivocada. Acá abajo tenemos como ese ejemplo, ¿no? Que las preguntas que se utilizarían en una entrevista, ¿no? Que sería como cuántas veces por semana se actualiza el repositorio del proyecto o en promedio cuántas llamadas recibe el centro de atención al mes. Otro ejemplo sería cuál de las siguientes fuentes de información es más valiosa para usted. Formularios completos de quejas de los clientes. Y estas serían como el tipo de preguntas cerradas que utilizarían pues en una entrevista, ¿no? También tenemos los beneficios de las preguntas, de usar las preguntas cerradas, que tenemos primero que todo, ahorramos tiempo, se pueden comparar las entrevistas con facilidad. Esto con las entrevistas que hayan realizado algo otro entrevistado, ¿no? Van directo al grano, se mantiene el control sobre la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez y se obtienen los datos relevantes, ¿no? De la entrevista. Otro tipo de preguntas son las bipolares. Este tipo de preguntas limita incluso más al entrevistado, ya que solo le permite elegir uno de 2 polos, como sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o desacuerdo. Esto es como elegir, ¿no? Como aquí lo dice, elegir si sí o no, o solo dos opciones le dan en cada una de las preguntas, ¿no? Y aquí tenemos también los ejemplos, ¿no? Que se utilizarían de preguntas bipolares en las entrevistas. Sería un ejemplo, sería usar la web para proveer información a los distribuidores, sería sí o no, o verdadero o falso, o acuerdo o desacuerdo. Y estas de acá abajo pues serían otros ejemplos de preguntas bipolares que utilizarían en entrevistas. Y por último tenemos los sondeos. Es imprescindible realizar sondeos. La mayoría de los entrevistadores principiantes son reticentes en cuanto a realizar sondeos y con frecuencia aceptan respuestas superficiales. Por lo general están más agradecidos por el hecho de que los entrevistados hayan concedido las entrevistas y se sienten en parte obligados a aceptar declaraciones sin argumentos con amabilidad. Tenemos acá abajo pues ejemplos, ¿no? ¿Por qué mencioné un ejemplo de cómo se ha integrado el comercio electrónico en sus procesos de negocios? Ilustre el tipo de problemas de seguridad que experimenta con su sistema de pagos de factura en línea. Esto sería como un ejemplo, ¿no? De algún sondeo que se realice en una entrevista.
Eh, bueno, minuto. Eh, continuando, tenemos lo que es el tipo de estructuras de entrevistas. Un, como primera tenemos lo que es la estructura de pirámide. Esta estructura es para una organización inductiva de las preguntas, ¿no? Esta estructura se puede utilizar en forma de pirámide, como lo podemos observar en la imagen, ¿no? Inicia con una pregunta específica. Eh, aquí vemos un ejemplo. Esta dice, ¿cuál es el problema que está experimentando con su firmware, ¿no? Luego, se Luego nos dan luego se continúa con lo que vendrían siendo las preguntas abiertas, ¿no? Como la que tenemos aquí, que dice, ¿ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos? O otro ejemplo sería, ¿qué piensa que podría mejorar la seguridad en este aspecto? Y se finaliza esta estructura con una pregunta general, ¿no? En general, ¿qué qué opinión de la seguridad de los datos versus la importancia del acceso a Internet? Bueno, este tipo de estructura se recomienda eh, usarla si se cree que el entrevistado necesita entrar en calor, ¿no? En cuanto al tema. Y también es conveniente usar esta estructura de pirámide para las secuencias de preguntas si se desea una determinación final sobre el tema, ¿no? En base a esto, la entrevistada empieza con las preguntas cerradas, muy detalladas, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Y posteriormente, el entrevistado extiende los temas a preguntas y respuestas más generalizadas. Se ven las preguntas específicas a las generales. O sea, iniciamos con preguntas generales y terminamos con preguntas más específicas para después terminar con una pregunta general, ¿no? Eh, Otra estructura vendría siendo el embudo. Esta se usa de tal forma que el entrevistador use un enfoque deductivo al iniciar con preguntas generales y abiertas, ¿no? De tal forma que se consiga reducir la cantidad de respuestas mediante el uso de preguntas cerradas. Es útil cuando el entrevistado tiene fuertes opiniones o sentimientos sobre un tema, ¿no? Y necesita la libertad para expresar sus emociones. También se puede utilizar para corroborar información captada con anterioridad. Eh, Esta estructura empieza con unas preguntas generales para después pasar a preguntas más específicas. Esta estructura proporciona una forma cómoda y sencilla para empezar una entrevista. Eh, pues se representa de la forma que la tenemos en la imagen, en la parte más ancha, con las preguntas abiertas, y conforme va avanzando la entrevista, pues las preguntas son más específicas hasta finalizar con un diagnóstico general, ¿no? Mm, Tenemos también lo que es la estructura de diamante. Esta estructura es como la más recomendable de usar, ¿no? Esta es una combinación de las estructuras anteriores. Eh, y pues su forma vendría siendo como el de un diamante. Esta se inicia de una manera específica y luego se examinan las cuestiones generales y finaliza en una conclusión muy particularizada. Esta entrevista, pues como ya lo dijimos, empieza con preguntas fáciles y cerradas, ¿no?
que permiten al entrevistado entrar en calor. Y después se pide la opinión del entrevistado, ¿no? Eh, después de esto, si el entrevistado pues no tiene una opinión, estas, estas opiniones del entrevistado tienen que ser amplias y que no tienen que tener una sola respuesta, ¿no? Una sola respuesta correcta. Después de esto, el entrevistador restringe preguntas para obtener respuestas específicas. Esta estructura combina las ventajas y desventajas de las estructuras anteriores, ¿no? Pero con la desventaja de que esta estructura requiere más tiempo, ¿no? Para finalizar la entrevista se realiza una pregunta clave, ¿no? Como por ejemplo, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado que usted considere importante? En esta respuesta la más común sería un no, porque lo que se debe identificar coyunturas en las que esta pregunta puede hacer soltar la lengua al entrevistado, ¿no? Y pues al finalizar ya la entrevista, pues se debe pedir las impresiones generales, se hacen se hace como un resumen general de las impresiones que tuvieron sobre esta, sobre la, sobre la entrevista. Y pues ya al finalizar ya todo esto, pues ya simplemente se despiden, se despiden y se dan la mano, ¿no? En esta estructura es como un enfoque deductivo para empezar pues, las estructuras abiertas, ¿no? Pues como por ejemplo empieza con las preguntas específicas, como lo decíamos, de tipo ¿cuáles son los 5 tipos de información que res, ¿qué tipo de información que rastrea sus servicios gratuitos de uso del sitio web? ¿O cuáles son las actividades promocionales que usted ofrece en su sitio web a cambio de estos servicios? Y las preguntas generales vendrían siendo de tipo, ¿cuál es el valor para usted en su calidad de webmaster de información de uso? ¿O cuáles son 2 aspectos inesperados acerca del comportamiento del usuario final en su sitio que usted ha descubierto al utilizar este servicio? Y se termina con una pregunta específica. Y por último tenemos lo que es la estructura de tipo reloj de arena. En esta se inicia con una pregunta general, ¿no? A medida de que avanza esta entrevista, se realizan preguntas más específicas, buscando que el entrevistado le proporcione la mayor cantidad de información posible en esta estructura, ¿no? Se da la combinación de la entrevista de tipo embudo, que es la que da el inicio que es la que da inicio, y la pirámide con la que se termina esta entrevista. Y eso sería todo por la estructura. Listo. Diseño la aplicación. Bueno, diseño la aplicación conjunta. El diseño de la aplicación conjunta es un proceso usado en el área del ciclo de vida, de prototipado del método de desarrollo de los sistemas dinámicos, para reunir requerimientos en el desarrollo de nuevos sistemas de información para una compañía. El diseño conjunto de aplicaciones puede suscitar una serie de entrevistas de la comunidad de usuarios,
La otra es que el ya es una técnica que permite al analista llevar a cabo un análisis de requerimientos y el diseño de la interfaz con los usuarios en un ambiente. La siguiente. La otra. Condiciones que respondan el uso del ya. Cada uno de estos métodos interactivos para la recopilación de información posee su propio establecido para que usted diga al interactuar con los usuarios. Si se siguen estos enfoques sistemáticos, ayudarán a garantizar el diseño y la implementación apropiada de entrevistas, talleres ya y cuestionarios y apoyarán en el análisis revelador de los datos resultantes. En esto encontramos la intranquilidad por parte de los usuarios que requieren algo nuevo, no una solución común. La segunda, que es un apoyo a la cultura organizacional, la resolución de problemas de conjunto. La tercera, que es la cantidad de ideas. Y la cuarta, que encontramos la ausencia del personal importante en la organización. La siguiente. ¿Quién está involucrado? Bueno, en las sesiones de diseño de aplicaciones conjuntas incluyen varios participantes. El primero, que es el analista, el otro el usuario, los ejecutivos, y etc. Esos aportarán sus distintos antecedentes y capacidades. Su principal preocupación aquí es que todos los miembros del equipo del proyecto se comprometan con la metodología ya. Seleccione un patrocinador ejecutivo, algún superior que introduzca y concluya las secciones ya. De preferencia, seleccione el ejecutivo del grupo de usuarios, que tenga cierto tipo de autoridad sobre el personal de sistemas de información implicado en el proyecto. Encontramos el analista, que aunque por lo general asume un rol pasivo, a diferencia de las entrevistas tradicionales, donde el analista controla la interacción como analista del proyecto. Usted debería estar presente durante el chat para escuchar qué dicen los usuarios y qué requieren. Escogen de 8 a 12 usuarios que traten de seleccionar a los que puedan articular la información que necesitan para realizar sus trabajos, así como los que desean un sistema cómputo nuevo mejorado. Encontramos el líder, sino alguien con excelentes habilidades de comunicación para poder facilitar las interacciones apropiadas, que tiene que tener en cuenta que no conviene usar un líder de excepción que se reporte con otra persona en el grupo. Para evitar que esto ocurra, tal vez la organización esté de acuerdo en retener un consultor administrativo externo para que actúe como líder de excepción. El objetivo es contar con alguien que pueda atraer la atención del grupo para tratar con las cuestiones importantes del sistema, negociar y resolver conflictos en forma satisfactoria y ayudar a los miembros del grupo que lleguen a un consenso. Y por último, encontramos los observadores de otras áreas funcionales para ofrecer explicaciones técnicas y consejos al grupo durante las secciones. Además, debe haber un escrito del Departamento de Sistemas de Información en las secciones ya para escribir formalmente todo lo que se haga. Encontramos la ubicación de las reuniones ya. Bueno, la recomendación es posible para realizar las secciones fuera del sitio con una duración de 2 a 4 días fuera del sitio, lejos de la organización, en un ambiente cómodo. Algunos grupos utilizan centros ejecutivos o incluso instalaciones de soporte de decisiones en grupos disponibles en las principales universidades. La idea es minimizar las distracciones y responsabilidades diarias del trabajo. La sala debe alojar cómodamente a las personas invitadas. El equipo mínimo para apoyar la presentación incluye 2 proyectos. Los apropiados para los materiales a presentar: acetatos, también las presentaciones electrónicas y las hojas impresas, etc. Un pizarrón blanco, un rotafolios y acceso a una copiadora. Las salas de soporte de decisiones en grupo también proporcionan un PC en red, un sistema de proyección y software escrito para facilitar la interacción en grupo. Al tiempo se minimizan los comportamientos y grupos productivos. La otra que encontramos es una obtención de análisis estructural en las actividades del proyecto. Bueno, para cada tema también hay que formular y responder las preguntas quién, qué, cómo, dónde y por qué. En definitiva, los sistemas interactivos ad hoc, como los sistemas de soporte y decisiones y otros tipos de sistemas dependientes del estilo,
del encargo de tomar las decisiones, incluyendo los sistemas de prototipos. No se analizan con tanta facilidad con la metodología de estructura de Java. Como analista involucrado con las secciones ya, usted debe consultar las notas que alguien designado tome durante la reunión para preparar un documento de especificaciones con base en lo que ocurrió en ella. Presenta en forma sistemática los objetivos de la administración, así como el enlace y los límites del proyecto. También incluir los aspectos específicos del sistema, como los detalles de pantalla y los esquemas de informes. La siguiente, encontramos los beneficios potenciales al usar ya en vez de las entrevistas tradicionales. El primero, algunas organizaciones han estimado que las secciones ya permiten ahorrar el 15% del tiempo en comparación con el método tradicional. Además del ahorro del tiempo, es posible efectuar un desarrollo rápido a través del JAP. Como las entrevistas a los usuarios no se llevan a cabo de forma serial durante un periodo de semanas o meses, el desarrollo puede avanzar con mayor rapidez. El segundo, encontramos como analistas que nos esforzamos siempre en involucrar a los usuarios de manera significativa y los alentamos a que tomen posesión de los sistemas diseñados lo antes posible, debido a su naturaleza interactiva y alto grado de visibilidad. Ya ayuda a los usuarios a que se involucren lo más pronto posible en los proyectos del sistema y considera seriamente su retroalimentación. La participación en un chat ayuda en un momento dado a reflejar las ideas del usuario en el usuario final. El tercero, encontramos el carácter interactivo del chat. Tiene mucho en común con las técnicas de ayuda a ideas que generan nuevas propuestas y combinaciones entre ellas, debido al entorno dinámico y estimulante. Los diseños pueden evolucionar a través de interacciones facilitadas en vez de hacerlo en un aislamiento relativo. La siguiente encontramos las desventajas potenciales del JAP. La primera, como JAP requiere su dedicación durante el periodo de 2 o 4 días, no es posible realizar ninguna otra actividad en forma concurrente ni postergar actividades, como se realiza comúnmente en las entrevistas cara a cara. La segunda desventaja, que en estos casos los diseños resultantes podrían ser insatisfactorios. Es necesario la conjugación de muchas variables correctas para que el JAP sea exitoso. En contraste, muchas cosas podrían salir mal. El éxito de los diseños que resulten de las secciones ya es menos predecible en el que se logra mediante la entrevista estándar. Y la tercera desventaja, pues que nos permiten que el esfuerzo concentrado requerido para ser productivos en el entorno ya, al final tendrá que juzgar si la organización realmente está comprometida y preparada para esta metodología. Listo, profe. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora comparto yo. Bueno, ingenieros, los 4 ingenieros, muchas gracias por el esfuerzo que hicieron para hacer esa presentación de modelos interactivos y ver que tienen harto trabajo como ingenieros de sistemas. ¿Listo? Entonces yo sigo con mi exposición de ayer, pero les comento que ya tenemos 3 notas, evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3. Nos faltaría el lunes el parcial y ya sacaríamos la definitiva. Sigamos con la exposición de anoche. El otro modelo discreto es la investigación. ¿Listo? Entonces vamos a ver la investigación. Entonces, ya ustedes como ingenieros ven el trabajo tan tedioso que tiene el ingeniero de especificación de requisitos. Entonces, pues lo mismo que todos los otros ingenieros, pero esta partecita también es bien interesante, muy chévere. Entonces vamos a ver la investigación. Anoche vimos el muestreo, vamos a ver la investigación. Entonces, ¿qué es investigar? Investigar es descubrir, analizar información y entender a veces el comportamiento de los usuarios, de la organización y de los requerimientos que en sí ellos están pidiendo.
Cuando tú, cuando tú investigas, perdón, y descubres cierta información, esos datos que vos encontrás, ellos los denominan datos duros, porque de otra forma no se pueden conseguir estos datos duros. Esos datos duros se refieren más bien como a las conclusiones, a la parte sucinta que vos sacás de hacer ese descubrimiento y después de ese análisis. Es como algo que vos descubrís, a eso es lo que ellos se refieren datos duros, ¿no? Uno dice, ve, yo no creía que tal cosa, ve, yo pensaba que esto era así. Eso es un dato duro que de una u otra forma, de otra forma, tú no lo hubieras descubierto, ¿listo? Ahora, esos datos hay que examinarlos, esos datos hay que examinarlos. Entonces, hay datos cuantitativos y hay datos cualitativos, ¿correcto? ¿Qué es lo que tú haces con la investigación? Pues obtener datos, obtener datos. Pero esos datos tienen dos clasificaciones, que son cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles son esos datos cuantitativos? Son informes de empleados para la toma de decisiones, ¿sí? Son informes de rendimiento, registros y formularios, ¿sí? Cada uno de esos informes, tanto para la toma de decisiones como informes de rendimiento o registros y formularios, tienen un propósito dentro de la organización. Ahora, ¿qué son datos cualitativos? Son correos electrónicos, memorandos, anuncios en tableros, en áreas de trabajo, cartelera que nosotros llamamos, páginas web, manuales de procedimiento y de políticas. Entonces, en ellos podemos determinar a veces aspectos afectivos, aspectos motivacionales, la forma de las relaciones, tanto a nivel personal como a nivel interpersonal, como a nivel de colaborativo, a nivel de equipo, ¿correcto? Uh, esta parte de datos cualitativos normalmente, no, que es que casi normalmente no. Yo podría decir que el 90% de ingenieros de requisitos no hace este análisis de datos cualitativos, porque en sí es como meterse como en la parte como privada de las personas, de las personas que nosotros vamos a adquirir cierta información. Entonces, claro que hay algunos actores que dicen que es mejor hacer el análisis de estos datos cualitativos, porque de una u otra forma nos da a entender cuáles son su parte emocional, su parte afectiva. Hablaban ahorita del tipo de educación que puede tener una persona. La ingeniera Marley hablaba sobre la tipo de educación cuando uno hace un tipo de entrevista, que uno puede saber los valores, la cultura, su educación, cuando uno hace esta serie de investigación. Normalmente no se aplica, solamente hace análisis datos cuantitativos, porque vos te imaginas leyendo los correos electrónicos. Entonces, obvio que hay correos electrónicos que sirven de soporte a diferentes transacciones, entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero hay muchos memorandos y en los cuales vos podés describir cómo es la persona, o qué metáforas está utilizando esa persona. Bueno, de todas maneras, todo depende de la empresa en que nosotros estemos laborando, pues ojalá sea nuestra propia empresa. Y si hay que analizar esos datos cuantitativos, cualitativos, pues hay que hacerlo. Hay un método, pues precisamente la investigación, que es cuando uno se presenta a desarrollar un sistema de información, les hablaba en una clase anterior, se presenta a desarrollar un sistema de información donde prácticamente el cliente no nos puede dar específicamente los requisitos y nosotros tampoco hemos desarrollado ningún sistema de información de esta categoría. Entonces viene la famosa investigación. Entonces,
en ese tipo de desarrollo de sistemas de información, pues como nosotros estamos levantando los requisitos prácticamente de una serie de impresos, pues ahí entrarían los correos electrónicos que de pronto soportan una transacción, porque las secretarias o el personal de ciertas áreas lo que hacen es imprimir el mensaje que llegó en el correo electrónico o imprimir el memorando o tener como de soporte el memorando. Uno no puede decir, bueno, a mí me llegó el correo electrónico y es verdad o es mentira, aquí está el correo electrónico, aquí está el correo impreso, lo que sea. Entonces, cuando tenemos ese desarrollo de sistemas de información en que ni el cliente tiene claro los requisitos, ni nosotros hemos desarrollado información, entonces viene la famosa investigación y tomamos datos cuantitativos y cualitativos. Lo que esperamos es que en la parte de datos cualitativos, pues de pronto dejar el escrúpulo y, y actuar en forma profesional y pues si hay que leerlos, hay que leerlos. Miremos la siguiente diapositiva. Análisis de documentos cuantitativos. Hay otro, dentro de los análisis de datos cuantitativos, pues tenemos, voy a recordarles un poquito, los formularios de capturas de datos, informes para la toma de decisiones, informes de rendimiento y registro. Vamos a ver informes para la toma de decisiones, informes para la toma de decisiones. Como tú estás en una investigación, lo que tú estás haciendo es analizar, examinar, investigar toda esa serie de documentos, Hay documentos utilizados para dirigir. ¿Qué son los informes para la toma de decisiones? Los informes para la toma de decisiones son documentos utilizados para dirigir la empresa, ¿correcto? Entonces, tú puedes analizar un informe de venta. Entonces, cuando tú analizas un informe de venta, pues tú puedes ver gráficas, tú puedes ver ingresos, qué ingresos tuvimos de tal periodo a tal periodo, en qué periodo se obtuvieron más ventas, y de pronto, si hay alguna explicación en la gráfica, pues también saberla. En ese informe de ventas nosotros vemos qué es lo que se ha vendido más, qué tipo de ventas es donde la empresa está sobresaliendo. Nosotros podemos ir tomando conclusiones, ir concluyendo, ir formando requisitos y así sucesivamente. Estamos hablando del método de la investigación. Si estamos hablando de método de investigación, esto hace parte de esa, digámoslo de metodología, donde vos tenés es que analizar qué es lo que nosotros ganamos, por qué nosotros hacemos análisis de documentos, de datos cuantitativos y datos cualitativos, porque nunca hemos desarrollado este tipo de investigación, este tipo de sistemas de información. Por eso es que nos toca que ir a todos esos impresos e ir formándolos y después establecemos una reunión con nuestro cliente. Un informe para la toma de decisiones, que es un documento utilizado para dirigir la empresa, podemos encontrar un informe de producción. Entonces podemos encontrar un inventario. ¿Te imaginas vos con el documento en la mano de cada uno de los bienes materiales que tiene la compañía? Las obras, manos de obras, información de la planta. Si nosotros tenemos el informe de producción, pues sabemos en ese momento cuántas máquinas hay, el valor de cada máquina. Se dice que un ingeniero de sistemas es un coadministrador. ¿Por qué es un coadministrador? Porque él sabe de todas las especialidades que conforman una empresa. ¿Cuáles son las especialidades que conforman una empresa? Pues está el administrador, está el abogado, está el contador, está ¿qué? Está el psicólogo, está ¿quién más? Bueno, las diferentes disciplinas que prácticamente uno puede encontrar en una empresa. Entonces uno se vuelve administrador y se vuelve
cuando se termina el desarrollo de un sistema de información, tú te vuelves un experto en ese dominio. Tú también, dentro de los informes para la toma de decisiones, vos tenés que analizar o investigar informes sintetizados o informes estratégicos. Claro, ¿qué es lo que normalmente hace un gerente? Normalmente un gerente no coge todo esa impresión de contabilidad. Cuando uno va a contabilidad, sí, normalmente. Entonces, es un mamotreto así impreso donde están todos los bancos, donde están todos los clientes, donde están todos los bienes especificados uno por uno. Obvio que en el escritorio de ustedes como gerentes no va a estar ese cartapacho. Normalmente el gerente pide son informes estratégicos, así como ellos piden desarrollos de sistemas estratégicos, ellos también piden informes totalmente estratégicos. En el iPod, en el pad, en el celular de un gerente, ¿qué es lo que hay? Son sistemas totalmente estratégicos, donde aparece el informe contable de cuánto debe, cuánto hay en los bancos, de pronto banco por banco, pero banco por banco, cuáles son los compromisos así, pero es un informe totalmente estratégico. Cuando yo digo que es un informe estratégico es porque es un informe que está actualizado y siempre contiene el rubro superior. Un gerente no necesita en un momento determinado saber el nombre de todas las personas de su compañía, no. 20 empleados, se incorporaron 2, se necesitan 2, deudas 1 millón, ingresos 2 millones, tal banco, compromisos, eso cargan en el celular y en el iPod y son diferentes a los sistemas de información estratégicos, porque todo sistema de información estratégico, ese tiende a 5 años, siempre se hace es a 5 años. Hay una diferencia entre esos sistemas estratégicos que uno habla de sistemas estratégicos dentro de la clasificación de sistemas estratégicos que es piramidal, comienzan desde sistemas estratégicos hasta llegar a la base que son los sistemas transaccionales, ¿no? Transaccionales, en el que yo les pido una factura a una persona porque me compro una manzana y yo le entrego una manzana. Entonces, como estamos haciendo una investigación donde nosotros no hemos desarrollado ese sistema de información, hemos hablado en clases anteriores que esos modelos para recolectar información de los requerimientos, todo depende de diferentes situaciones. Nosotros hablábamos que cuando los dos conocían los requisitos, cuando el uno conocía, el otro desconocía, cuando los dos no sabían cómo decir, tenían la idea pero no pueden expresar sus requerimientos, ni uno tampoco tiene experiencia, entonces utilizamos este método que estamos viendo, el de la investigación, donde tú coges todos los documentos, tanto cualitativos como cuantitativos, para ir formando sus requisitos. Miremos la siguiente diapositiva. Y la 10. Listo. Dentro de los documentos cuantitativos, siempre en el tablerito coloco los 4: formulario de capturas de datos, informe para la toma de decisiones, informes de rendimiento y registros. Vamos a ver informes de rendimiento. Entonces, esos informes de rendimiento son documentos que ustedes encuentran, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Donde tú puedes hacer una síntesis o en forma muy sucinta analizar el informe. Miremos la situación de estas personas. Miremos la primera columna. La primera semana que va del 2 debe ser hasta el 7, la segunda semana que debe ser del 9 al 15, lo que sea. Entonces hay una semana, 2, 3, 4, 5, lo que sea, aquí, 6 semanas.
En la primera semana ellos aspiran un número de lotes producidos de 245, pero de esos 245 fueron rechazados 19, ¿listo? Con un porcentaje de 7.8 y el objetivo es 2.8. El máximo, es decir, ellos esperan tener problema con el 5% de lo que producen, pero mira que el problema fue de 2.8, o sea, están alejados del objetivo y no se han excedido del objetivo. Pero usted sigue analizando este informe, mira que las 2 semanas, entre la primera y la segunda semana, el porcentaje de rechazo fue altísimo, ¿correcto? Pero a medida que se fue produciendo, debe ser la experiencia, de pronto se mejoró la lógica, aunque disminuyó la producción, pero el lote de rechazados, mira que aquí 275, se sacaron 275 en la semana, en esta semana. En esta semana se sacaron 275 lotes y rechazados 14. Mira que en la primera se sacaron 245, pero se rechazaron 19. ¿Correcto? Mira, aquí se sacaron más productos y los rechazaron fueron menos y el porcentaje también fue menos, incluso 5.1 para 275 y para 245 fue 7.8. Entonces tú puedes ir analizando cuál es el comportamiento de esa empresa. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Se habla de retroalimentación positiva y se habla de retroalimentación negativa. Entonces, tú también puedes ver este documento y decir qué tipo de alimentación se está aplicando, si es una retroalimentación positiva y si es una retroalimentación negativa. Miremos si es positiva. ¿Cuándo sería una retroalimentación positiva? Una retroalimentación positiva es cuando se presenta este desorden que hay acá. Mira, la primera, una semana 2.45, en el otro 2.29, en el otro 2.19, en el otro 2.52, en el otro 2.45, en el otro 2.60. Hay otra que produce 2.49. Aquí hay una retroalimentación totalmente positiva. ¿Por qué positiva? Porque lo normalmente de una organización es la siguiente. Ellos logísticamente tienen que preparar la parte logística para la distribución, ¿listo? Tienen que preparar la parte física para guardar sus inventarios. Deben de preparar el número de personas para procesar algo. Deben preparar la maquinaria que deben de utilizar. Deben de preparar el presupuesto, ¿correcto? Entonces, cuando hay retroalimentación negativa, normalmente la producción aquí debería ser constante, digamos, 242 cajas para la primera semana, 242 para la tercera, 243, 244, 245, pero que no se vean esos cambios de ciclo tan protuberantes. Entonces se está dando una retroalimentación positiva. Cuando hay una retroalimentación positiva, entonces todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque una semana más, una semana menos, una semana más, una semana menos. ¿Eso qué implica? Eso qué implica que cuando hay mucho inventario, entonces mucho producto, toda nuestra infraestructura física va a colapsar. Entonces nos tocaría buscar en arriendo otras bodegas. Ahora, si hay mucha producción, nuestros camiones de distribución pues no van a alcanzar, ¿correcto? Cuando hay mucha distribución, nuestro presupuesto también se va a ver afectado. Cuando tú tienes una retroalimentación negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Que las 242 tú la vas a producir durante los 12 meses en forma constante, porque, digamos, esos son sus clientes, esa es su parte logística, ese es su presupuesto. No más tiene ese presupuesto. Entonces tú te mantienes ahí. Tú cumples los objetivos. Lo que pasa es que la retroalimentación positiva
hace que no se cumplan los objetivos que vos fijas. En cambio, la retroalimentación negativa sí se mantiene los objetivos. Y también se dan en la vida normal, en la vida de nosotros. Yo siempre les recalco a ustedes que cuando ustedes, ahorita que están ya levantando su proyecto de grado, entonces ustedes más o menos dicen, para tal fecha nos estamos graduando, tal día entrego el documento, tal día entrego tal día no, tal día hago la sustentación, tal día no sé qué. O sea, tú fija unos cortes ahí, unos periodos donde tú crees firmemente que se van cumpliendo. Y así será firmemente el primer hito, el segundo hito, el tercer hito, todos. Eso es retroalimentación positiva. Negativa, retroalimentación negativa, eso es retroalimentación. La retroalimentación negativa siempre te mantendrá los objetivos. En cambio, la retroalimentación positiva, como tú ves en este informe, está gravísimo. Son cosas que ayudan para ver cómo es que está, cómo está esa empresa. Miremos la siguiente diapositiva, ¿no? Dejemos ahí, compañeros, porque ya son las 7:33. La otra clase comienza a las 7:40 para que tomen alguito. ¿Listo? Ingenieros. Sí, profe. Listo, profe. Listo para que tomen un poquito antes de empezar la clase de física. Entonces, ya tenemos las 3 notas, ingenieros, y nos falta el parcial que lo hacemos con esa exposición de HCI, de interacción hombre-computador. Es muy importante. Cualquiera de las dos temas, ese documento guardes y lo pueden leer. Perfecto. Y más en las de la 20 a la 46, está lo que es la parte del diseño estructurado, donde te especifican muy, muy bien lo que es el análisis, el diseño, la implementación. Y lo más bonito de ese documento es que en cada una de esas fases están explicados y herramientas, todo lo que vos utilizas. Está pero bien bonito, ¿correcto? Entonces, el lunes nos vemos a las 6:15. Hacen ustedes esa presentación, sacamos la nota del parcial, sacamos la definitiva y nos despedimos y nos veríamos hasta el lunes. ¿Qué fecha es? El lunes es 11. Listo, entonces el 11 hacemos el examen y nos volveríamos a ver el 18 de octubre. ¿Listo? Entonces yo creo que el 18 de octubre ya entramos con RUP y UML. ¿Vale? Felices sueños, que descansen. Vale, profe, gracias. Bueno, a Gracias, ustedes. profe. A ustedes, gracias. Chao, chao. Vale, profe, gracias. Ok, Diego, juiciosito.